Bienvenido a un video que mostrará cómo transformar una matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida para resolver un sistema de ecuaciones. Comencemos por revisar la forma reducida de escalones de fila. Una matriz está en forma escalonada reducida si se cumplen estas cuatro condiciones. Y aquí hay varios ejemplos de matrices en forma escalonada de fila reducida. Paso 1. El primer elemento distinto de 0 en cada fila, llamada la entrada principal, es una. 2. Cada entrada principal está en una columna a la derecha de la entrada principal en la fila anterior. 3. Las filas con todos los elementos 0, si las hay, están debajo de las filas que tienen elementos distintos de 0. Y finalmente, 4. En cada columna que contiene una entrada principal, que de nuevo es 1, todos los demás elementos de la columna son ceros. Por lo tanto, todas estas matrices satisfacen estas cuatro condiciones y están en forma escalonada reducida. También revisemos cómo transformamos una matriz aumentada, a menudo referido como eliminación gaussiana. Número 1. Dos filas cualquiera pueden intercambiarse. Número 2. Los elementos de cualquier fila se pueden multiplicar por un número real distinto de 0. Número 3. Cualquier fila se puede cambiar sumando o restando el elemento correspondiente con otra fila. Así que vamos a intentarlo primero. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Comenzaremos escribiendo esto como una matriz aumentada. La primera fila sería 2, 1, 1. La segunda fila sería 3, negativa 2, negativa 16. Quiero tener un 0 en esta posición y en esta posición. Primero intentemos obtener un 0 aquí. Si este fue un 2 positivo, podríamos agregarlo a la fila 2 para obtener un 0. Así que sigamos adelante y reemplacemos la fila 1 con 2 veces la fila 1 más la fila 2. La segunda fila permanece igual. Entonces 2 veces la fila 1 más la fila 2. 2 veces 2 más 3, eso sería 7. 2 veces 1 más 2 negativos, ahí está el 0. Y 2 veces 1 más negativo 16, eso es 2 más negativo 16, eso sería negativo 14. Ahora queremos un 0 en esta posición, entonces, dado que el elemento correspondiente es un 7, el 1900, o mínimo común múltiplo, de 3 y 7 sería 21. Entonces, si hacemos esto un 21 y esto un 21, entonces podemos restar estas dos filas. Así que reemplazaremos la fila 2 por 7 veces la fila 2. Menos 3 veces la fila 1. La fila 1 permanece igual. Entonces tendremos 7 veces 3, menos 3 veces 7. Eso es 21 menos 21 o 0. Ahora tendremos 7 veces negativo 2, eso es negativo 14. Menos 3 veces 0, eso es negativo 14. Ahora esto es un poco más desafiante aquí. Tenemos 7 veces negativo 16, eso es negativo 112. Menos 3 veces negativo 14. Así que eso se convertirá en más 42. Entonces tenemos 112 negativos más 42. Lo que nos dará un 70 negativo. Y el último paso es tener la diagonal principal igual a unos. Entonces multiplique la fila 1 por 1 7 o divida por 7. Y multiplique la fila 2 por 1 14 negativo, o divida entre 14. Negativo. Multiplicando por 1 7 tendríamos 1, 0, y luego 1 7 por negativo 14, eso es 2 negativos. Esto sería un 0. Negativo 1 14 veces negativo 14 es 1. Y luego negativo 1 14 por 70 negativo, o simplemente dividir 70 negativo por 14 negativo, nos daría 5 positivos. Convertimos esto de nuevo a ecuaciones. Tenemos una x es igual a 2 negativos, o x es igual a 2 negativos. Y tenemos 1 y igual a 5, o y es igual a 5. Y el sistema se ha resuelto utilizando una forma escalonada de fila reducida. Echemos un vistazo a un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. Comenzaremos con la matriz aumentada. La primera fila sería 4, negativa 1, 2, 0. La segunda fila sería 2, 1, 1 negativo, negativo 11. La tercera fila es 2, negativo 2, 1, 3. Veamos si podemos obtener ceros aquí y aquí. Entonces, si echas un vistazo a la fila 1 y la fila 2, si este era un 4 negativo, podríamos agregarlo a la fila 1 para obtener 0.
Por lo tanto, reemplazaremos la fila 2 con la negativa 2 veces la fila 2 más la fila 1. Y si tomamos la fila 3 y restamos la fila 2, esto sería un 0, por lo que reemplazaremos la fila 3 con la fila 3 menos la fila 2. La primera fila permanece igual. Entonces multiplique esto por 2 negativos y luego agréguelo a 4. Entonces negativo 2 veces 2, eso es negativo 4 más 4. Tenemos 0. Negativo 2 veces 1, más 1 negativo, eso sería negativo 3. Negativo 2 veces negativo 1, eso es 2, más 2 sería un 4. Negativo 2 veces negativo 11, eso es positivo 22 más 0, 22. Ahora para la fila 3, tendremos la fila 3 menos la fila 2. Entonces 2 menos 2 es 0. Negativo 2 menos 1, negativo 3. 1 menos 1 negativo, eso sería 1 más 1 para 2. Y luego 3 menos 11 negativo se convierte en 3 más 11, o 14. Ahora veamos si podemos obtener un 0 aquí y un 0 aquí. Si echamos un vistazo a las dos primeras filas, si este fue un 3 positivo, podríamos agregarlo a la fila 2 para obtener un 0. Entonces multiplicaremos esto por 3 negativos, y luego lo agregaremos a la fila 2. Así que reemplace la fila 1 con negativo 3 veces la fila 1 más la fila 2. Y si echas un vistazo a la fila 3 y la fila 2, estos dos son iguales. Entonces, si reemplazamos la fila 3 con la fila 3 menos la fila 2, eso nos daría un 0 aquí. Entonces la fila 3 menos la fila 2. De acuerdo, la segunda fila permanece igual. Así que ahora vamos a la fila 1 múltiple por 3 negativos, y luego lo agregamos a la fila 2. Entonces negativo 3 veces 4, eso es negativo 12 más 0. Negativo 3 veces negativo, eso es positivo 3 más negativo 3, eso es 0. Negativo 3 veces 2, eso es negativo 6 más 4, eso es negativo 2. Y luego tenemos negativo 3 veces 0, más 22, eso es 22. Y ahora para la fila 3, lo reemplazaremos con la fila 3 menos la fila 2. 0 menos 0 es 0. Negativo 3 menos negativo 3 se vuelve negativo 3 más 3, que es 0. Aquí tenemos 2 menos 4, eso es negativo 2. Y luego tenemos 14 menos 22, eso es 8 negativo. Avancemos y llevemos esta matriz a la siguiente pantalla y continuemos. Ahora, lo que queremos hacer es tener un 0 aquí y un 0 aquí, y entonces lo único que queda sería hacer que la diagonal principal sea igual a 1. Ahora tenemos que tener un poco de cuidado aquí, porque no queremos perder este 0 aquí para obtener un 0 en esta posición, por lo que tendremos que trabajar con la fila 1, y la fila 3 para que sea igual a 0. Observe que los elementos correspondientes son el mismo número, por lo que si los restamos, eso nos daría 0. Así que vamos a reemplazar la fila 1 con la fila 1 menos la fila 3. Y luego mirando la fila 2, queremos un 0 aquí. Si se tratara de un 4 negativo y lo añadiéramos este 4, tendríamos un 0 aquí. Así que vamos a reemplazar la fila 2 con la fila 2 más 2 veces la fila 3. La tercera fila permanece igual. Ahora vamos a restar la fila 1 y la fila 3. Negativo 12 menos 0, eso es negativo 12. 0 menos 0. Negativo 2 menos negativo 2 se vuelve negativo 2 más 2, eso es 0. Y luego 22 menos 8 negativo se convierte en 22 más 8, eso es 30. Y luego vamos a reemplazar la fila 2 con la fila 2 más 2 veces la fila 3. Entonces 0 más 2 veces 0, eso es 0. Negativo 3 más 2 veces 0, eso es negativo 3 todavía. Y luego 4 más 2 veces negativo 2, está el 0 que queríamos. Y luego 22 más 2 veces 8 negativo. Eso será 22 más negativo 16, que es igual a 6. Bien, ya casi llegamos. Ahora solo tenemos que hacer que la diagonal principal consista en una. Entonces multiplicaremos la fila 1 por 1 12 negativo, la fila 2 2 por 1 3 negativo, y multiplicaremos la fila 3 por 1 2 negativo. Recuerde, multiplicando por 1 12 negativo. Es lo mismo que dividir entre 12 negativos. Entonces la primera fila sería 1, 0, 0, 30 dividido entre 12 negativos es igual a negativo 2.5. Multiplicar por 1 3 negativo es lo mismo que dividir por 3 negativos, por lo que tendríamos 0, 1, 0, 2 negativos. Y luego multiplicar por 1 2 negativo es lo mismo que dividir por 2 negativos. Entonces tendríamos 0, 0, 1 y luego 4 positivos.
Bien, deberíamos haber terminado. Sigamos adelante y traduzcamos esto de nuevo a las ecuaciones. La primera fila sería x igual a negativo 2.5. La segunda fila sería y es igual a 2 negativos. Y la tercera fila es z es igual a 4 positivo. Y ahora hemos obtenido la solución usando la forma escalonada de fila reducida. El siguiente video mostrará cómo puede usar su calculadora gráfica para verificar su trabajo. Gracias por ver.